Bueno, voy a hacer un vídeo en el que os voy a explicar un poquito los apuntes que os he colgado en la quinta relación de apuntes, ¿vale? Lo que vamos a ver aquí son los diferentes tipos de reacciones químicas más importantes, lo que viene en el punto 6 del libro, ¿vale? Vamos a ver tres tipos. En primer lugar, las reacciones ácido-base. En segundo lugar, más rápido, las reacciones redox. Y en tercer lugar, otras reacciones químicas habituales, ¿vale? Vamos con las primeras, ¿vale? Pues fijaos, en nuestra vida diaria pues usamos multitud de sustancias que pueden clasificarse como ácidas o como básicas, ¿vale? ¿De acuerdo? Cuando una sustancia ácida reacciona con una sustancia básica, se obtiene normalmente una sal. Una sal es una sustancia parecida a lo que tenemos nosotros en casa para aliñar la ensalada o para cocinar, y también se obtiene agua, ¿vale? Eso es la reacción química entre un ácido y una base, ¿vale? Bien, la mayor parte de las sustancias ácidas o básicas están disueltas en agua. Para establecer un criterio de clasificación de las sustancias en cuanto a su carácter ácido o carácter básico, pues se creó una escala, la escala de pH, ¿de acuerdo? La escala de pH va desde cero, ¿de acuerdo? Tenemos aquí, va desde cero hasta 14. De manera que el pH 7, que es la mitad de la escala, es neutro, un pH neutro. Una sustancia que un pH 7 será una sustancia que ni es ácida ni es agua. Por ejemplo, el agua, como vemos aquí en la imagen, el agua del grifo. ¿De acuerdo? Aquellas sustancias que tengan un pH menor que 7, pues son sustancias ácidas. ¿De acuerdo? Son sustancias ácidas. Cuanto menor sea el pH, más ácidas. Aquí lo tenemos. Cuanto menor es el pH, más ácidas. Mientras que aquellas que tengan un pH mayor que 7, ¿de acuerdo? Pues esas sustancias son básicas, ¿de acuerdo? Y cuanto mayor sea el pH, más básica. Es decir, cuanto más a la derecha, más básica, mayor sea el pH, más básica. Algunos ejemplos de sustancias cotidianas he puesto aquí en esta imagen. Pues fijaos, en medio tenemos el agua, a la izquierda, por debajo de 7, las ácidas, el agua de lluvia, el jugo de tomate, el vinagre, el jugo de limón, el líquido de la batería, que es ácido sulfúrico, el agua fuerte o ácido clorhídrico. Por encima tenemos el huevo, el bicarbonato, el jabón de manos, aunque hay jabones de pH neutro, serían jabones con un pH igual a 7. También tendríamos los productos de limpieza, el amoníaco, la lejía, etcétera, ¿vale? Bien, aquí os pongo un vídeo en el cual pues se ve cómo podéis fabricar un indicador de pH. Un indicador de pH es una sustancia que al mezclarla con un ácido o con una base se va a poner de un color u otro, ¿vale? Fijaos que es muy interesante, miradlo, ¿vale? En segundo lugar, las reacciones redox, ¿vale? Pues tampoco hay que profundizar mucho en ellas, simplemente saber que se produce entre dos sustancias y lo que ocurre en una reacción redox es que se produce un intercambio de electrones, ¿vale? Entre las dos sustancias que reaccionan, ¿vale? Una los gana y otro los pierde. La que gana se dice que se reduce, ¿vale? Y la que los pierde se dice que se oxida, ¿vale? Algunos ejemplos de reacciones de oxidación y reducción, pues fijaos, muy comunes las combustiones. Una combustión es cuando quemamos algo, un papel, una cerilla, un hidrocarburo, metano, butano, etcétera, ¿vale? En estas reacciones, pues una sustancia, que puede ser el papel, el metano, etc., cualquier cosa que se pueda quemar, reacciona o se oxida con oxígeno, el oxígeno del aire. Ya sabéis que si no hay oxígeno, pues por ejemplo una vela, que sería una combustión, se apagaría. Hace falta oxígeno para que se produzca la combustión, ¿vale?
Y importante, hay que saber que en una combustión se obtiene siempre dióxido de carbono como producto, agua y también se obtiene energía. Por eso son útiles estas reacciones, porque obtenemos energía en forma de calor. Un ejemplo, una reacción que ya hemos visto, la combustión del metano. ¿Vale? Este es el metano que reacciona con oxígeno y se obtiene dióxido de carbono y agua. En este caso, dos moléculas de agua. ¿Vale? Otro ejemplo de reacción redox, la corrosión de los metales, ¿vale? En la cual es una reacción en la cual el oxígeno del aire oxida a los metales, ¿vale? Lo que decimos de que se ha oxidado este metal, se ha oxidado, eso se llama corrosión, ¿vale? El ejemplo más característico es la oxidación del hierro. Aquí tenemos un ejemplo que el hierro, al reaccionar con oxígeno, pues da lugar a trióxido de hierro. Esta reacción, fijaos que no está ajustada, ¿eh? Habría que ajustarla. Porque aquí tenemos dos oxígenos y aquí hay tres, y aquí hay uno y aquí hay dos. Esta no estaría ajustada. Aquí os he dejado un vídeo en el cual pues aparece un experimento en el cual se produce una reacción de oxidación. La oxidación en este caso creo que del zinc, que es otro metal. Y por último, el último ejemplo de reacción de oxidación, de oxidación-reducción o redox, son lo que ocurre en las pilas o en las baterías. Son reacciones químicas que generan electricidad, se usan para generar electricidad. Es decir, dentro de las pilas, dentro de la batería del móvil, se está produciendo una reacción redox. Una reacción en la que una sustancia pierde electrones y la otra los gana. ¿Vale? Y otra los gana. Bueno, por último, otras reacciones habituales. Fijaos, una reacción habitual es la reacción de precipitación. Es una reacción en la que, como consecuencia de una reacción química, se genera un producto insoluble. ¿Qué quiere decir insoluble? Pues que no se disuelve, que va a precipitar. Es decir, vamos a tener un líquido, ¿de acuerdo? Y en ese líquido va a aparecer un producto en forma de sólido, va a empezar a acumularse en el fondo del vaso. Aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo más característico es la precipitación de hidróxidos metálicos, ¿vale? Que son unas sustancias que se estudian en tercero de eso, ¿vale? Pero aquí tenéis un vídeo en el cual se aparece un experimento en el cual se genera un hidróxido metálico, es decir, una sustancia insoluble dentro de un líquido, ¿vale? Una reacción de precipitación, ¿vale? Vamos a dejar estas para el final, la de respiración y fermentación. Vamos a ver estas que son más sencillas. La descomposición, como su propia palabra indica, a partir de una sustancia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el agua oxigenada, se obtienen otras más sencillas. En este caso, el agua oxigenada se descompone en agua y oxígeno, ¿vale? Aquí está el vídeo de ejemplo de esta reacción, que ya lo habíamos visto, la reacción, el experimento de la pasta de dientes de elefante. Lo que ocurre es una reacción de descomposición del agua oxigenada. Una sustancia da lugar a otras más sencillas, ¿vale? Fijaos por qué se llama el agua oxigenada, porque es agua y con un oxígeno más, ¿vale? H2O2. Y por último, fijaos, estas las veis mucho más en biología, ¿vale? La respiración y la fermentación. La respiración es lo mismo que hemos visto de la combustión, ¿vale? Lo que pasa que dentro de los seres vivos, no puede ser, como ocurre dentro de los seres vivos, tiene que ser un poquito más controlada, ¿no? No puede ser como lo que ocurre en el motor de un coche, ¿vale? Fijaos como es igual que la combustión. Aquí tenemos lo que estamos quemando, en este caso esa fórmula es la fórmula de la glucosa, de los carbohidratos, que es lo que tomamos en nuestros alimentos. Reacciona con oxígeno, esta sí está ajustada, ¿vale? Y se obtiene otra vez lo mismo, dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono pues son los productos que obtenemos de desecho al quemar los alimentos que ingerimos diariamente, ¿vale? Pues esa reacción se llama respiración y lo hacen todos los seres vivos, ¿vale? Por otra parte, la fermentación, fijaos, es parecida a la respiración, solo que en este caso no se emplea oxígeno como oxidante, ¿vale? No se emplea oxígeno, se emplea otros reactivos, ¿vale? Y no es completa.
No es completa quiere decir que en vez de obtenerse dióxido de carbono y agua, como en el caso de la respiración, se obtienen otras sustancias. Bueno, estas reacciones son importantes, por ejemplo, en la obtención de bebidas alcohólicas, por ejemplo, la fermentación del zumo de uva o del mosto da lugar a vino, ¿vale? Y son llevadas a cabo por microorganismos unicelulares, ¿vale? Por ejemplo, bacterias, aunque eso en biología lo estudiáis mucho más, ¿de acuerdo? Pues nada, esto es todo.